Padre Celestial, una vez más, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos hoy. Que tu Espíritu Santo sea el que selle esta verdad en nuestros corazones. Y que lo que no entendamos, tu Espíritu Santo sea capaz de conservar la fe en nosotros y saber que tú quieres estar con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Yo sé que conozco de hermanos acá que son muy estudiosos de la palabra de Dios. Y yo trato de hacer lo mejor que puedo, especialmente a la hora de explicar. Pero esta mañana quiero traer un tema para ustedes limitado. ¿Ok? Por favor, no esperen que vamos a salir a las 2 de la tarde. Lo vamos a hacer limitado. Así que no sé cuántos han oído acerca de un trono movible y que se refiere al trono de Dios. Porque quizás la pregunta para iniciar es, ¿dónde está el trono de Dios? ¿Saben ustedes dónde se encuentra el trono de Dios? Aquí me introduzco para poder compartir con ustedes esta mañana en el libro de Ezequiel una noticia mala y una buena noticia. Les pregunto cuál quiere primero, la mala o la buena. No les voy a preguntar. Sino que por el contrario, les voy a dar primero la mala noticia para que cuando terminemos este tema, terminemos gozosos con la buena noticia de nuestro Dios. ¿Se les parece el orden? ¿Sí? Ok, esta mañana les traigo dos noticias. Una noticia mala y una noticia buena. La noticia mala es que ustedes y yo tristemente podemos alejar a Dios de nuestra vida. Y eso sí que es una mala noticia. Pero la buena noticia es que Dios quiere estar con nosotros. Amén. Y Él ha hecho todo para estar con nosotros. No encontramos claramente la declaración Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así que si ustedes revisan la historia bíblica, nos encontramos con un Dios que quiere estar con nosotros. Aun cuando hemos pecado, aun cuando le hemos faltado, Él quiere estar con nosotros. Ustedes saben, al principio, Adán y Eva se escondieron. ¿Y Dios qué estaba haciendo? Buscándolo. Porque Dios quiere estar con nosotros. Libro de Ezequiel. Quiero que lo busquen. He puesto los textos aquí en pantalla para lo que les cuesta encontrar el texto. Y adicional a eso es para que ustedes puedan anotar, si quieren, y tratar de entender. ¿A cuántos nos cuesta entender la profecía? Y no, pues yo levanto la mano primero. ¿A cuántos nos cuesta entender la profecía? Así que no espero que le explique de la mejor manera esta mañana. No, he estudiado para hacerlo. Y que Dios sea el que haga entender a ustedes. Ahora, Ezequiel definitivamente, teológicamente, este capítulo y el libro en sí es complicado. Tiene mucho símbolo, mucho que entender. Pero esta mañana quiero ir al punto central. En el capítulo 1 nosotros encontramos, ya vamos a entrar a él, nosotros encontramos el trono de Dios.
El libro de Ezequiel está lleno con la declaración, la gloria de Dios. El libro de Ezequiel, el propósito es mostrarnos la presencia de Dios con su pueblo. Y en medio de tantos símbolos y tanta narrativa, por favor, no nos perdamos, no nos confundamos. Entendamos que Dios quiere estar con nosotros, con su pueblo. Y no perdamos de vista eso. Ahí vamos a encontrar un montón de cosas. Y en el capítulo de entrada, en el capítulo 1, encontramos un montón de cosas. Pero esta mañana, como solo es una mala y una buena noticia, solo me voy a centrar en la presencia de Dios, en el trono de Dios. Así que, ¿me acompañan? Ezequiel capítulo 1. Me voy a centrar en el trono de Dios, así que no estén esperando que les explique todas las imágenes que aparecen en el capítulo. ¿Ok? Tengo que mencionarlas porque es importante, porque aquí lo que encontramos se desarrolla en todo Ezequiel. Y ustedes lo van a ver, lo encontramos en el capítulo 8, en el 9, en el 11, en el 46, 45. Por lo tanto, es importante entender el capítulo 1. Por lo menos hoy vamos a entender que en el capítulo 1 encontramos la presencia de Dios, encontramos el trono de Dios, pero un trono que no es estable, que se mueve. Y aquí de entrada encuentro un dilema, porque en Isaías capítulo 6, lo leíamos, dice que la gloria de Dios se manifiesta ¿dónde? ¿Leyeron? Isaías capítulo 6, versículo 3. La gloria de Dios resplandece ¿a dónde? Toda la tierra. Isaías 6:3. ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo veo así. No se me asusten si no he comenzado el tema todavía. Por lo tanto, debemos entender algo. La luz está aquí, pero ¿cuánto ilumina esta luz? Más que estar solo acá. Por lo tanto, la presencia de Dios está en un lugar e ilumina toda la tierra. Y en el libro de Ezequiel lo podemos ver de esa manera. Vamos a ver un versículo en relación a eso también, aunque no es el tema, la gloria de Dios, pero la presencia de Dios sí es el tema. Algunos comenzaron a leer el capítulo 1, por eso no me han puesto atención a la introducción, pero está bien. Espero que no se hayan confundido ya. Voy a ser preciso en algunos versículos, porque es lo que me interesa en esta mañana que nos quede claro. Y el primer versículo es el versículo 15. Versículo 15. Y en medio de ella, la figura de quién. ¿Quiénes habían ahí? ¿Están leyendo? 1:15. Ezequiel 1:5. ¿Qué dice Ezequiel 1:5? Y en medio de ellos la figura de 4 seres vivientes. ¿Ok? Guarden esos 4 seres vivientes. Ténganlos ahí presentes. 4 seres vivientes. En el versículo 15 nos habla que mientras yo miraba los seres vivientes, ¿cuántos eran los seres vivientes? 4 seres vivientes. He aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. ¿Cuántas ruedas eran en conclusión? ¿Por qué son 4 ruedas? Porque es una rueda para cada ser viviente. ¿Está conmigo? Está fácil, ¿verdad? ¿Está entendido o no? ¿Sí? Ok, vamos por buen camino. Es que esta es la parte fácil, es la que estoy predicando. 4 seres vivientes, ¿ok? 4 ruedas, ¿sí están conmigo? Una rueda para cada ser viviente. ¿Están a dónde? En 4 lados, uno en cada lado, son 4 lados, es un cuadrado.
Y ahora el versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes, versículo 22, aparecía una expansión, un espacio, a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. ¿Qué era lo que estaba viendo? ¿Qué estaba viendo Ezequiel? 4 seres vivientes, 4 ruedas, que se ponen en una esquina cada una, y en cada uno, y hay una superficie sobre él que se enmarca, que se sostiene sobre las cabezas, sobre las alas, vamos a ver, de los seres vivientes. ¿Y qué más dice? Oh, esperen, terminemos la parte fácil. Versículo 26. Y sobre la expansión, para que nos ubiquemos, Génesis capítulo 1, sobre la expansión, ¿recuerdan esa? ¿Ok? Entonces, en un espacio del cielo se crea, mejor dicho, la expansión es un espacio del cielo. Es un espacio que se crea. En este caso, entre los 4 seres vivientes se crea un espacio arriba de ellos. Y versículo 26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía, ¿qué se veía? Una figura de trono. Por cierto, todo esto es una visión de símbolos. ¿Ok? Todo esto es una visión de símbolos. Y se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Es interesante. Y sobre la figura del trono, ¿quién estaba? Había uno semejante que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Hay alguna duda de lo que hemos leído? No. Ok. 4 seres vivientes, 4 ruedas, uno en cada esquina, sostenía una plataforma, y sobre la plataforma había ¿qué? Un trono, y sobre el trono estaba Jesús. ¿Están conmigo? ¿Hay dudas ahí? No. Ok. Sí es interesante aclarar esto. No voy a entrar en detalle de los seres vivientes, porque tienen apariencia, son semejantes. No es que así son. En el capítulo 1 no es que así son, así parecen. ¿Están conmigo, verdad? Miren, igual que yo, no, más pobre yo que Ezequiel. Más pobre yo que Ezequiel. Ezequiel está tratando de explicar lo que está viendo con palabras humanas. Y está viendo cosas celestiales. ¿Me entienden eso? Está tratando de explicar algo que nadie ha visto. Está tratando de explicar algo que él está viendo con el limitado conocimiento que tiene. Y por eso habla de figura, de semejanza, parecía, porque no puede describir exactamente el detalle. Pero también es interesante descubrir que el capítulo 10 está entrelazado, mejor dicho, no el capítulo 10, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, todo Ezequiel está entrelazado en esta visión. Y en el capítulo 10, en el versículo 20, encontramos el detalle de que estos 4 seres vivientes, que en el capítulo 1 se asemeja a, parece algo, estos 4 seres vivientes en el capítulo 10 nos dice claramente que no debemos de andar buscando más interpretación, que es que estos 4 seres vivientes son 4 querubines. Capítulo 10, versículo 20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo de Dios de Israel junto al río de Quedar.
y conocía que eran querubines. Y el versículo 1 del capítulo 10 nos hace énfasis de que es en relación a la visión. Ahora, déjenme ilustrarlo. Esto es lo mejor que pude encontrar. ¿Ok? Esto es lo mejor que pude encontrar. 4 ruedas, 4 querubines sosteniendo una plataforma, sobre la plataforma un trono y sobre el trono Jesús. Ahora, ¿por qué un trono que se mueve? No sé, yo voy más allá. Muchos se quedaron interpretando la visión. ¿Por qué de la visión? ¿Qué tiene la visión de importante para nosotros? ¿Por qué es importante que ustedes y yo sepamos que la presencia de Dios se mueve? Les traigo una imagen más clara, quizás más clara para Ezequiel que para nosotros. El arca del pacto. ¿Recuerdan el arca del pacto? La que estaba allá en el lugar santísimo. ¿Sí está conmigo? Allá en el santuario, en el tabernáculo, en el desierto, en el lugar santísimo. Esa arca se movía, sí o no. ¿Qué había en el arca? El Shekinah, la Shekinah, la presencia de Dios. Y el arca se movía y por lo tanto la presencia de Dios, ¿qué? Se movía. Miren, Salomón mismo dice, no hay nadie que te pueda detener, Dios Todopoderoso. Pero nosotros a veces lo queremos tener en un solo lugarcito, junto conmigo y nada más, ¿verdad? O lo ubicamos en un lugar y Él es soberano. Él es dueño de todo, el universo. No sé por qué nuestra mente lo quiere encerrar. ¿Se movía el trono? Sí. ¿Cómo se movía el arca? Ahí le puse una figura, la más cercana que encontré. Los sacerdotes, ¿recuerdan aquel que se murió por tocar el arca? Los sacerdotes movían el arca. Por lo tanto, el arca que simboliza el trono de Dios, y hoy en la visión de Ezequiel, el trono se mueve. Ahora, surgen las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que se mueva? ¿Por qué se mueve la presencia de Dios? ¿Dónde está? Podemos hacernos la pregunta, ¿a dónde se mueve? Y aquí es la buena y la mala noticia. Porque el que se mueva, la presencia de Dios, tiene una buena y una mala noticia en el libro de Ezequiel. Y quiero que me acompañen en esto. ¿Dónde se mueve? ¿Para dónde se mueve? Según el libro de Ezequiel. ¿Y por qué se mueve? Vamos al capítulo 10 de Ezequiel. Versículo 4. Ya dijimos que Ezequiel 10 está entrelazado. Bueno, todo el libro está entrelazado. Porque la visión de que se mueva la presencia de Dios es el tema del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Dice, entonces la gloria de Jehová, ¿está conmigo? ¿Dónde estaba la gloria de Jehová? Estaba sobre el arca del pacto, estaba en el lugar santísimo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok, no, ubiquemos. Entonces la gloria de Jehová, aquella gloria que estaba en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, se elevó, estoy en el versículo 10 del capítulo 10, se elevó del querubín al umbral de la puerta. ¿Para dónde se movió? ¿Para dónde se movió la gloria de Dios? La presencia de Dios, ¿para dónde se mueve? Para la puerta.
En otras palabras, del lugar santísimo salió, llegó al lugar, pasó el lugar santo y llegó hasta la puerta. Y la casa fue llena de la nube. ¿Recuerdan ese relato? Éxodo, la presencia de Dios. Cuando Dios viene, la casa se llena de nube. Hoy Dios se mueve, la casa se llena de nube. Y el atrio, lo que rodea, lo que está fuera del lugar santísimo y del lugar santo, lo que rodea, ¿qué sucede? Dice el texto que se llena del resplandor de su gloria. ¿Por qué? Porque Isaías 6 dice que la presencia de Dios llena, resplandece toda la tierra. Donde está la presencia de Dios resplandece. Así que él salió del lugar santísimo, de aquel cuarto, pasó el lugar santo, llegó a la puerta y estando en la puerta, definitivamente su gloria se vio, se iluminó. Y porque Dios nos ama, hizo caer la nube. Porque la sola gloria de Dios puede destruir al pecador. Y por cierto, ese templo estaba en pecado. ¿Me están siguiendo? La gloria de Dios, que estaba en el lugar santísimo, salió a la puerta. Y miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 10. Entonces la gloria de Jehová se levantó de encima del umbral de la casa, de la puerta, y se puso sobre los querubines. ¿Sobre cuáles querubines se puso? ¿Sobre cuáles querubines se puso? Volvamos al capítulo 1. ¿Sobre cuáles querubines se puso? Sobre los 4 querubines que tenían 4 ruedas, que tenían una plataforma, que tenían un trono. Así que la presencia de Dios salió y se subió al trono movible. Y antes los sacerdotes movían el arca, ahora son los querubines de Dios los que mueven a Dios. Y alzando los querubines sus alas, ¿qué pasó? Voló. Se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos. Se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Habían llegado a la puerta del lugar santo. ¿Están conmigo? Y ahora se movieron hasta salir del templo. Y se apartaron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. ¿Qué está sucediendo? Se está moviendo la presencia de Dios. ¿Están conmigo? ¿Estamos claros o no? Si hay alguna duda, se lo preguntan al pastor Leal, ¿ok? Mi hermana, que Dios me la bendiga. Yo creo que el pastor Leal va a revisar este tema también. Pero me sigue la visión. ¿Qué es lo que está viendo Ezequiel? La gloria de Dios, la presencia de Dios se está moviendo. Y tristemente está sucediendo que está abandonando ¿qué? El templo. Y la gloria de Jehová, dice el versículo 23 del capítulo 10, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. En otras palabras, la presencia de Dios abandonó no solo el templo, sino la ciudad misma, y se mudó. Wow. ¿Les parece una mala noticia? Tremenda mala noticia. Si ustedes quieren saber cuán tremenda es, lean el capítulo 8. Lean el capítulo 8. Cuán tremendo es que la presencia de Jehová, la presencia de Dios, nos abandone. Y esa es la mala noticia. La mala noticia es que Dios se aleja de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿Dios se quiere alejar de ti?
¿Y por qué se aleja? ¿Por qué se aleja? ¿Tú quieres que Dios se aleje de tu vida? No. Ok, te voy a decir por qué se alejó del templo. Capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, no veas lo que estos hacen. ¿Qué es lo que ellos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. ¿Para qué? Pregunto, ¿Israel quería alejar a Dios de su santuario? Miren, es que está interesante, contéstenme por favor. ¿Israel quería alejar a Dios de su santuario? No. 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 Eso es eso es lo crucial. Te pregunto, ¿tú quieres alejar a Dios de tu vida? Tú me vas a decir que no. Pero mis acciones, las acciones del pueblo, provocaban ¿qué? Decían que aleja. Miren, es tan interesante que el mismo relato del capítulo 8 dice de que Dios se le mostró en visión, le rompió una pared y le mostró lo que estaban haciendo en secreto. Abominación a Jehová, abominación a Dios. Eso estaban haciendo en secreto allá adentro. Ellos no querían alejar a Dios, pero estaban viviendo una vida de pecado. Secretamente estaban adorando ídolos y también públicamente. Pero el templo era sagrado, así que no lo vamos a tocar. No lo tocaban para el pueblo en general, pero dentro de las instalaciones estaban haciendo abominación, idolatría. Así que Israel no quería alejar la presencia de Dios, pero quería disfrutar de los deleites del pecado. Quería probar a ver si era cierto que la diosa tal podía hacer tal milagro. Quería experimentar si era cierto que aquel Dios podía ayudarme. Quería disfrutar de los deleites de disfrutar una adoración no de acuerdo a lo que Dios había pedido. ¿Y qué sucedió? Dios dice, me están alejando de mi santuario. Y esta es la mala noticia. Sé que ustedes y yo no queremos que Dios nos abandone, pero nuestros actos pueden alejar a Dios de nosotros. Algunos predican este sermón y hablan del templo físico de hoy en día, pero esta mañana quiero hacerlo personal. Tú eres el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Debemos cuidar nuestro templo. Debemos cuidar la presencia de Dios en nosotros. No queremos que Él se aleje. Alejémonos de lo que aleja a Dios de nuestra vida. Eso es lo que debemos nosotros buscar. Ese es el esfuerzo que ustedes y yo debemos hacer. Israel, igual que nosotros, tenemos el conocimiento para que la presencia de Dios esté a nuestro lado. Pero muchas veces, contra lo que sabemos, actuamos. Contra lo que necesitamos, nos dejamos llevar y nos olvidamos que quien suple nuestra necesidad es el Dios Todopoderoso. Que su presencia en nosotros puede dar más de lo que yo puedo encontrar por mis propios esfuerzos o buscándolo a través de otra persona. Y eso le pasó a Israel. Y tristemente es la mala noticia para ti esta mañana también. Dios puede alejarse de ti. No es su deseo.
pero mis actos pueden alejarme de Él. Pero si termina aquí el sermón, estamos mal. Porque Jesús vino a esta tierra para estar con nosotros. Amén. Dejó el cielo, se despojó de su gloria para estar con nosotros. Y miren, esto es interesante lo que encontramos en Ezequiel. ¿Saben ustedes para dónde se fue Dios? ¿Saben para dónde se fue? Capítulo 3, versículo 23. ¿Saben dónde estaba Ezequiel? Pregunto, ¿saben dónde estaba Ezequiel? Ezequiel estaba cautivo en Babilonia. Ezequiel es de aquellos frustrados como yo, que hemos querido ser algo y somos otra cosa. No sé si sabían ustedes eso. ¿Sabían que Ezequiel había nacido para ser sacerdote? Era del linaje de Leví, iba a ser sacerdote. Capítulo 1, versículo, no lo tengo aquí, pero se lo puedo dar. Ezequiel había nacido para ser sacerdote. Lo estoy buscando. ¿Me ayudan a encontrarlo? Versículo 2. Había pasado 5 años, 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Uzi, estaba a orillas del río Quedad, en la tierra de los caldeos. ¿Dónde estaba Ezequiel? Con los babilonios. El Señor le dirigió la palabra y su mano se puso sobre él. Y tuvo una visión Ezequiel. Les debo el versículo. Sí. Ezequiel estaba en Babilonia. Él era del linaje de los levitas, él iba a ser sacerdote. Pero estaba cautivo en Babilonia. Y les decía, no fue lo que él quería hacer. A los 30 años que recibe la visión, él tenía que haber pasado a servir en el templo como sacerdote. ¿Pero qué? No pudo. ¿Por qué? Porque estaba cautivo en Babilonia. Pero Dios no lo abandonó. Dios le dijo, ok, tú quieres ser sacerdote, yo te escojo como profeta. Así que, confórmate. Yo me hubiera conformado. ¿Ustedes no? Dios tiene un propósito en tu vida y quizás, ese es otro tema, ¿verdad? Tú quieres ser algo, pero Dios tiene un propósito en tu vida. Por favor, deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. Creo que va a ser mejor. Definitivamente. Ahora, ¿dónde estaba Ezequiel? En Babilonia, cautivo. Y dice el capítulo 3, versículo 23, que él se levantó y salió al campo. Y he aquí que allí estaba, ¿qué estaba ahí? La gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quedad. Y me postré sobre mi rostro. ¿Qué encontró? Encontró la chequina, la presencia de Dios. Se encontró con ella. ¿Dónde? Fuera del templo. ¿Por qué? Porque el templo estaba contaminado. Pero más aún, porque Dios está con su pueblo. Amén. Y Él se mueve para estar contigo, para estar conmigo. El pueblo estaba exiliado, cautivo. ¿Dónde tenía que estar Dios? Exiliado, pero con su pueblo, porque Él no nos abandonó. Amén. Jesús vino para que tú y yo
supiésemos que Dios nos ama y que quiere estar con nosotros. La buena noticia es esa. Dios hace todo. El mismo Jesús se entregó en muerte para que nosotros pudiéramos establecer nuevamente la relación con Dios y vivir con Dios. Gozar de la presencia de Dios. Esa es la buena noticia. Pero la decisión es tuya, mía. Una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es lo que tú deseas. ¿Qué deseas? Es mi deseo y oración que tú desees la presencia de Dios contigo. Amén. Y ello te lleve a renunciar a todo aquello que tú sabes que te está alejando de la presencia de Dios. Deseo de todo corazón que desde hoy gocemos la presencia plena de Dios con nosotros. Y cuando Jesús venga por la eternidad, gocemos con Él. Que Dios nos bendiga.